Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Actualmente vemos que China está presente a nivel global y que irrumpe en los mercados y que desata guerras comerciales y que está por todos lados del planeta. Bueno, pues no está nuevo. Hace varios siglos China ya tenía una cierta presencia e importante presencia en México cuando éramos la Nueva España. Vamos a platicar de esto con un historiador que tiene un dominio y mucha información sobre el tema. Estará con nosotros el doctor Antonio Ibarra, quien está encabezando la Cátedra Primo Feliciano Velázquez, la cátedra del programa de Historia. Y bueno, de eso vamos a platicar precisamente con nuestro invitado de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo se ha conectado el mundo a lo largo de la historia? El Colegio de San Luis se encuentra realizando la Cátedra Primo Feliciano Velázquez 2025. Un espacio académico donde la historia, la economía y la cultura se cruzan para entender cómo se ha conectado el mundo desde hace siglos. Este año, el invitado es el doctor Antonio Ibarra, investigador de la UNAM y especialista en historia económica y global. A través de seminarios, conferencias y talleres, este evento ofrece una mirada crítica a procesos como el comercio entre China y América durante la época virreinal, el consumo en la Nueva España y la circulación de mercancías, ideas y símbolos que dieron forma a nuevas culturas. Estas relaciones también abren el debate sobre la apropiación cultural, el poder detrás de las representaciones y cómo se construyen identidades a través del intercambio, la imposición o la adaptación de costumbres. Además, la cátedra explora el uso de herramientas digitales aplicadas a la historia, promoviendo nuevas formas de investigar y narrar nuestro pasado. Síguenos en redes sociales y conoce más temas como este. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas del Colegio de San Luis? Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Soy su servidora Lidia Huache y como siempre nos da mucho gusto recibirlos aquí en nuestra casa. Este centro público de investigación, ustedes saben que nos especializamos en ciencias sociales y humanidades y hoy seguro que les va a encantar porque tenemos un programa padrísimo. La globalización no solo es cosa del siglo XX o del siglo XXI, tiene muchos siglos de historia y justo de eso nos va a platicar el invitado que tenemos este día. Así que quiero dar la bienvenida al doctor Antonio Ibarra. Él, bueno, pues tiene un amplio currículum. Ahora se los menciono, primero los saludo. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va, Lidia? Muchas gracias por invitarme. Bueno, déjenme les presumo que nuestro invitado, el doctor Antonio Ibarra, es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM. Es doctor en Historia por el Colegio de México y es postdoctorado en la Universidad de California en San Diego. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2002. En la UNAM imparte cursos de Historia Económica de México, Historia Global, Historia Fiscal y Monetaria e Historiografía Económica. Así, en resumidas cuentas, porque pues si no nos echamos todo un bloque para leer ahí su currículum. Pero bueno, queremos compartir este espacio con toda la información que él tiene, con estos años de investigación, porque además está acá como invitado especial en el Colegio de San Luis y está encabezando la cátedra del programa de Historia, la Cátedra Primo Feliciano, y tiene un tema que a mí desde el nombre me llamó la atención. Escuchen ustedes, aproximaciones a la historia local de la América hispánica. A mí me suena ahí como entre global y local, pero Exacto. No sé si yo esté como ahí metiendo la pata. Cuéntanos, ¿por qué se llama así y de qué se trata? Se trata de pensar el mundo en una escala local, en una escala americana. ¿Por qué? Porque las conexiones que América desde muy tempranamente tuvo con Oriente es una historia que hay que reconstruir en dos escalas. La escala global, es decir, aquella que apela a la circulación, por ejemplo, la navegación entre Acapulco y Filipinas, la nao de China, la nao de Filipinas, a partir de 1571, que es una larga historia porque es el vínculo esencial entre dos puertos que a su vez tienen cadenas hacia atrás
de conexiones. Y esas cadenas de conexiones se vinculan a espacios locales americanos. ¿Cómo se vive desde el espacio local una concepción del mundo grande en un espacio pequeño? Esa es un poco la idea. Entonces jugamos con lo global en una escala local, de ahí la contracción de glocal, que es casi pronunciable, pero se refiere a eso, se refiere en cómo mirar esas dimensiones amplias del mundo en una escala local. Ahora, esa escala local, ¿qué tiene? Tiene protagonistas, tiene vivencias específicas. Las mercancías, digamos, lejos de ser objetos inanimados, son portadores culturales. Entonces, el consumo de seda, el consumo de loza, el consumo de alimentos que constituyeron en América eso que hoy llamamos el mundo barroco, es decir, la integración culinaria, por ejemplo, ¿no?, de múltiples especias que se constituyen en una síntesis de la cocina barroca mexicana, pues son una expresión plástica de lo que es ese mundo enorme en un espacio local. La forma de apropiación, digamos, la forma de apropiación en que los habitantes de ese espacio local conviven a través de las mercancías como portadores culturales, construyendo un mundo global en el espacio local. Por eso me interesaba que, a ver, para los investigadores americanos, que tenemos archivos importantísimos en América, ¿cómo escarbar en esos archivos para buscar esas viejas relaciones? ¿Y cómo escarban? ¿Dónde escarban? ¿Por dónde empiezan? Empezamos por lo que hay, es de perogrullo, pero es así, es decir, ¿dónde vamos a buscar esas conexiones? Bueno, de repente, mira, te puede aparecer en un registro fiscal la introducción de algo que en su momento se llamaba efectos de China. ¿Qué eran efectos de China? En realidad era una canasta de mercancías de muy distinto tipo que venían de la India, de Indochina, etcétera, pero al pasar por Filipinas y al llegar a recalar en América por la llamada Nao de China, entonces eran bautizados como efectos de China. Luego, cuando metes un poco más la nariz en esa fuente y entonces ya no ves solo el registro de fuentes de China, sino viene la relación, ¿no? Porque pagaban impuestos, ¿no? Los que pagaban, porque también, ¿no?, si se pagan impuestos es que hay contrabando. ¿Casi todos llegaban a Acapulco? Llegaban a Acapulco, años? Pero lo que desde el siglo XVI había un control más o menos férreo de eso, y entonces hay una descripción de las mercancías, y entonces tienes textiles de algodón, textiles de seda, tafetanes que llegaban de la India, y muchas especies. Entonces ahí tú es donde puedes ver. ¿Dónde puedes ver otro registro? Los recetarios de los conventos. Porque los conventos, si recordamos a Sor Juana, eran espacios extraordinariamente cosmopolitas de la alimentación, ¿no? Muy globales, les llegaban insumos y materia prima e ingredientes de todos lados. Ingredientes. Entonces hay muchas pistas, hay pistas para ver. Ahora, de Acapulco se distribuye así hacia adentro, el eje Acapulco-Ciudad de México, porque los comerciantes de Ciudad de México, agrupados en algo que en su momento se llamó consulado, una suerte de cámara de privilegio, controlaron el comercio con China. ¿Y por qué lo controlaron? Y aquí viene la otra parte de la historia, ¿no? La otra parte de la historia es que el apetito de Oriente por la plata americana es lo que abrió las puertas. O sea, ellos venían por plata y nos traían todas sus mercancías con las que ellos estaban acostumbrados a comercializar. Exacto. Una vieja consigna era que la nao de China marchaba a Oriente con plata y frailes, ¿no?, y volvía con todo lo que la plata compraba, ¿no? Es decir, con un arcón de mercancías de muy distinto tipo que eran vorazmente consumidas por no solamente las élites, también hay un consumo popular, por ejemplo, los estampados de algodón que venían de la India, que eran muy demandados, ¿no?, entre las comunidades. ¿Era más barato? Era más barato el estampado de algodón. Además, las características del clima ayudaban, ¿no?, en las zonas costeras o en la frontera árida, ¿no?, de Aridoamérica, pues el algodón era fundamental. Por ejemplo, la historia del paliacate, a ver, ¿no? Pues es un estampado, y esos colores que todavía conservan los paliacates
Son herencia de los estampados que venían de la India. Porque esos colores, esa intensidad del color que tanto llamaban la atención entre los campesinos indígenas y mestizos mexicanos, era precisamente la paleta de colores con las que se estampaba en la India. Llegaban por Filipinas, se rebautizaban como de China, no tenían que ver con China. La seda es otra historia. La seda sí, ¿no? La seda venía de China, ya fuese la seda torcida, la seda en hilos que labraban los indígenas mexicanos. Por eso vemos todavía hoy día un enorme colorido en la vestimenta de los indígenas. Entonces, ¿tu rebozo de seda tan potosino? Los rebozos de seda potosinos, efectivamente. Ahí tenemos una expresión local de lo global, ¿no? Es decir, el rebozo no existe en China, ¿no? Es una apropiación de la seda, del tejido, del telar, de la estética, de la mezcla de colores, del brillo, etcétera, que es producción, digamos, americana con elementos del mundo, ¿no? No solamente la seda, sino también el algodón. Y en la forma y prácticas de cómo se vestían las mujeres, de que se apropia pues esta tela y se traduce en un rebozo. En un rebozo. ¿Y de la comida? A ver, estos ejemplos que decías en los conventos, por ejemplo, es que ya me estoy imaginando que a lo mejor el mole no es tan nuestro, porque tenía ya ingredientes pero la creación, de Asia. Sí, pero me refiero a los ingredientes, entonces sí se apropiaron de... Pensemos en algunos ingredientes. Bueno, obviamente las pimientas, ¿no? La enorme variedad de pimientas. La pimienta no solamente venía del sudeste asiático, sino también del archipiélago filipino. Varias islas se especializaron en producción de pimienta. Y entonces la pimienta que venía a América venía como de múltiples orígenes y acá se mezcla. El jengibre, por ejemplo, ¿no? O el coco. O la bebida... ¿Cómo? ¿El coco tampoco es mexicano? Son de Colima, dicen los de Colima. Yo pensé que eran de Colima, hay unas granjas de coco inmensas por allá. Es una variedad del sudeste asiático que se implantó precisamente en las costas mexicanas, en Colima especialmente, y también una bebida que todavía existe marginalmente, que es la tuba, una bebida refrescante también, filipina, ¿no? Entonces, lo interesante es no tanto el origen, sino la apropiación. Decían en el caso de los recetarios, ¿no? Los recetarios que se han conservado o son recetarios de familias notables, sobre todo poblanas, ¿no? O de los conventos. Y entonces, pero ahí te voy a poner en pausa porque tenemos que irnos precisamente a hacer un corte y regresamos para que no nos dejes... con el sabor ahí de los recetarios que ya me estoy imaginando de la deliciosa comida poblana. Hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando con el doctor Antonio Ibarra. Está con nosotros, es historiador y como ustedes ven, entre otros temas, es un experto en China y bueno, pues toda esta vinculación que puede tener con el continente americano. Una pausa y regresamos. Bien, seguimos platicando con el historiador Antonio Ibarra, quien nos está acompañando. Él, bueno, pues se desempeña en la UNAM y está acá en el Colegio de San Luis porque, bueno, pues está colaborando, encabezando la Cátedra Institucional Primo Feliciano Velázquez, la Cátedra del Programa de Historia. Y precisamente, bueno, antes de irnos al corte, pues como que nos dejaba ahí un poquito saboreándonos porque nos iba a contar estos ejemplos de cómo entraban por los puertos en México todas estas mercancías. A veces pensamos que lo global empezó hace muy poquito y tiene siglos, tardaba un poco más, pero la verdad es que la globalización con sus particularidades pues ha existido desde hace mucho tiempo. Cuéntanos un poco sobre esto que nos dejaste pendiente de los recetarios, especialmente en Puebla, de las familias, quizá de élites, pero también en los conventos. Sí, a ver, los testimonios, en relación a tu pregunta, los testimonios del pasado suelen ser muy diversos y el tema o el desafío es tratar de interpretarlos. Entonces, cuando uno reúne una serie de recetarios, ¿qué ve? ¿Qué ve en común? ¿Qué hay de común? Y lo que hay en común es la experimentación culinaria, ¿no? Algo que caracterizó a la Nueva España barroca fue
esa apropiación cultural de lo que se consideraba exótico y que deja de serlo en el momento en que se convierte en parte de la cultura culinaria de lo local, irrepetible, digamos. Decíamos, los moles. Los moles es una construcción, bueno, es el amolar, es el mezclar, es el integrar lo local, el gusto local, con una ecuación, digamos, de sabores que desafía lo estrictamente local, porque la combinación entre lo agridulce, lo salado y lo dulce, lo picante y lo dulce, lo picante y digamos, el jengibre, por ejemplo, que le dio un gran gusto y que era muy demandado en las recetas. Eso hizo de la cocina novohispana una singularidad. Entonces, es un ejemplo de apropiación. La indumentaria es otro ejemplo de apropiación, desde luego. Ahora, ¿cómo se procesa eso en el imaginario local, ¿no? ¿Qué representaba, ¿no? Por supuesto que tenemos el consumo suntuario, el lujo, ¿no? que pasa por supuesto por la loza, ¿no? A ver, tomar chocolate en una taza que viene de Cantón, ¿no? Es un acto de voluntad cosmopolita, digamos, ¿no? Es integrar. Claro, reflejaba tu estatus y tu élite, a dónde pertenecías y que tenías la capacidad de pagarlo, ¿no? Absolutamente. Porque me imagino que no eran baratos. Mira, lo que vemos los historiadores es como lo que en el siglo XVII sí era un consumo de élite, luego en el siglo XVIII se va popularizando, se va integrando. En parte porque la prosperidad de esa Nueva España que producía plata en grandes cantidades hizo que las mercancías que venían de Oriente también disminuyeran en términos relativos en el poder de compra de los novohispanos, que se apropiaran de múltiples maneras, digamos, grupos sociales que fueron integrando. Yo decía, por ejemplo, los listones o el tafetán, ¿no? El tafetán tan demandando en las nahuas de las indígenas, ¿no? Bueno, pues venía de la India, ¿no? Y entonces los precios van disminuyendo conforme el tráfico se intensifica, ¿no? Por supuesto también el contrabando, eso es lo que también anima a ciertos mercados que se constituyen, digamos, en la navegación de la nao de Filipinas, que salía de Acapulco, digamos, a través del Pacífico. El viaje de retorno era por el norte y entonces subían hasta Japón, bajaban, digamos, a la altura de lo que hoy es, bueno, era entonces el puerto de Nootka, lo que hoy es el norte de Oregon, ¿no? Una de las acusaciones de la nao era que tenía ciertas arribadas, por ejemplo, para repostearse de agua, para repostearse de alimentos, etc. Y ahí pues bajaban mercancías en las misiones de California, en los puertos, por ejemplo, San Blas, ¿no? Un puerto donde entraba subrepticiamente mercancía asiática que iban descargando, porque naturalmente desafían toda la normatividad que imponía que no podían traer una determinada cantidad de mercancías. Pero ya que hicimos el viaje, pues traemos más, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Con fines de proteger qué cosa? Digo, porque hoy entendemos un poco estas barreras de proteccionismo comercial. No, el ¿Por qué monopolio. limitaban? El monopolio de los comerciantes de Ciudad de México, que eran los que financiaban la nao de Filipinas. Entonces hay un registro, un rastro que va dejando en áreas que no necesariamente corresponden a esta idea de que todo tenía que entrar por Acapulco y de Acapulco a Ciudad de México en la feria de Acapulco, ¿no? Lo que los historiadores hemos un poco buscado, ¿no? Que nos intriga, es dónde están esas huellas. A ver, pensemos. El marfil, tan finamente trabajado en China. Bueno, los cristos, las vírgenes de marfil, con rasgos orientales, ¿no? Que los franciscanos y que los dominicos también, pero sobre todo los agustinos, que era la orden que estuvo en las Filipinas, tienen en Valladolid una colección impresionante de estatuillas de marfil americanas, por supuesto, ¿no?
O sea, el marfil llegaba de China y las tallaban acá. No, llegaba tallado. Por eso digo, por eso tenía los rasgos asiáticos, sí, ¿no? Los rasgos asiáticos en los crucifijos o en las vírgenes, pero que se distribuían en las misiones, ¿no? En las haciendas de beneficio, en las capillas de las haciendas, etc. Entonces hay un consumo de efectos asiáticos, en este caso de efectos, digamos, exquisitos, ¿no? Como eran esas tallas en marfil, que dejan un rastro, eso te quería decir, que dejan un rastro. Claro, por las dejan su misiones. huella de dónde vienen. Así es. Y dónde se van quedando. Parte del seminario que ya comenzó acá en el Colegio de San Luis, me llamó mucho la atención esta parte de el mito occidental de China, testimonios e imaginarios, de Marco Polo a Matteo Ricci. Cuéntanos un poco de qué va, porque bueno, cuando pensamos en Marco Polo, por supuesto que pensamos en estos viajes, pero a ver, aterrízanos un poco. Bueno, Marco Polo y su padre, sobre todo, que eran comerciantes, hoy diríamos italianos, genoveses, querían buscar una ruta que resolviera el problema de los bloqueos que de la vieja ruta de seda encontró en Irán. Entonces deciden ir a China para establecer, hoy diríamos, un acuerdo comercial, ¿no? Pero el libro de las maravillas, que es la reflexión que hace una vez que vuelve de China Marco Polo, es un texto que va a construir un mito de la opulencia, de la exquisitez, de la magnitud, de lo intrigante que era China en el siglo XIV. Y entonces, bueno, Marco Polo, digamos que instala la primera piedra de ese mito. Y ese mito movilizó el imaginario de su época, activó el apetito europeo por el consumo de bienes asiáticos, ¿no? Y lanzó una imagen de China. Ese es, digamos, por eso el punto de partida. Que fascinó al mundo. Que fascinó, por supuesto. Estamos hablando mucho antes del tropiezo de Europa con América, ¿no? Es decir, el mito es el que alienta a buscar una ruta a Oriente. Así como Marco Polo quería tener su propia ruta para comerciar con beneficio con China, los europeos del siglo XV y XVI estaban intrigados, sobre todo los portugueses, por buscar una ruta marítima a las islas de las especies, ¿no? Por llegar a la pimienta, ¿no? El gran incentivo era llegar a la pimienta, y de la pimienta china, ¿no? Entonces, ese segundo capítulo es el capítulo que conecta con el hallazgo de América, el tropiezo de América. Colón estaba convencido de que había llegado a Oriente, ¿no? El pobre se murió con esa idea, ¿no? Pero lo que representa es precisamente esa voluntad de llegar a una tierra ignota, a una tierra imaginada, a una tierra mítica. Entonces, el mito de China nace como movilizador de lo que más tarde sería el encuentro, el tropiezo o el hallazgo de América por la búsqueda de Oriente, por la búsqueda de China. Quiero decir, es un resorte que llevó a América, Sí, ¿no? claro, los impulsó porque querían con tanta, ansiedad, ganas de encontrar todas las riquezas y fascinación que los envolvía de China, que empezaron a experimentar y explorar para ver de qué manera llegaban, ¿no?, estas otras rutas. Cuéntanos un poco, mencionabas en uno de los subtemas que también impartiste, la ruta de la seda, China y Europa, y la ruta de Manila, China y América, que ya nos has hablado un poco, pero ¿qué otros elementos? Bueno, vamos a dejarlo para después de la pausa. Sí, por favor, porque bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos un poco sobre, bueno, pues todos estos encuentros, viajes que fueron enriqueciendo a ambos mundos, Asia, Occidente, y me imagino que también de Occidente en Asia debe haber alguna repercusión. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Te interesa la historia, la literatura, la política, la antropología, el medio ambiente o la cultura digital? Este evento es para ti. El Colsan te invita a participar en el tercer Congreso Internacional de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales, un espacio para que jóvenes de licenciatura y posgrado puedan compartir sus ideas, investigaciones y reflexiones sobre las problemáticas sociales, culturales y políticas que enmarcan la realidad.
Este evento reúne a estudiantes de México, América Latina y otras partes del mundo para dialogar, intercambiar experiencias y construir redes de colaboración en un ambiente académico y dinámico. Te esperamos del 28 al 30 de octubre de 2025 en modalidad híbrida. Tienes hasta el 29 de agosto para enviar tu resumen. Consulta toda la información en www.colsan.edu.mx. Anímate a participar y forma parte de esta experiencia académica única. Para mayores informes puedes enviar un correo a coloquiodelcolsan@gmail.com. No dejes pasar esta oportunidad. Te esperamos. Bueno, estamos de regreso, nos quedamos un poco ahí medio pendiente. Cuéntanos, antes de ir a la pausa, preguntábamos un poco de Marco Polo a Matteo Ricci. ¿Quién era Matteo Ricci? ¿Qué le debemos? ¿Por qué es famoso? Ricci, por supuesto, un jesuita italiano, hoy diríamos italiano, hizo el viaje con otro propósito, por supuesto, conocer esa cultura y expandir la fe, ¿no? Es decir, tenemos el resorte del comercio y el resorte de una misión providencial que era crear un orbe global católico, ¿no? Entonces, ¿él iba a China o sí, ya venía a América China, consciente? Fue a China y lo más interesante es que lo incorporaron a la corte, vive en la corte. Y en la corte tiene contacto con la cartografía china. Hay una historia que es todavía motivo de debate, que fue en los viajes, enormes viajes, desplazamientos que hicieron los chinos para mapear América, el sur de Asia, hasta la circunnavegación de África, hasta el Cabo de Buena Esperanza. Fue una movilización que tenía un carácter militar, pero también un carácter de exploración. Lo interesante es que Matteo Ricci va a legarle a Occidente una cartografía del mundo muy bien, digamos, descrita en detalles, pero que tiene una característica esencial. Al centro del mundo está China, ¿no? Y esto es importante porque, además de que documentó desde el punto de vista de la cartografía china la organización espacial del mundo, muy precisa, mucho más precisa que lo que tenían los portugueses, introdujo un concepto de centralidad, ¿no? Y para Europa fue una revelación y también un impacto de que Europa no estaba en el centro, China estaba en el centro, ¿no? O sea, ¿los chinos decían que China estaba en el centro? Lo siguen sosteniendo, por supuesto, ¿no? El sinocentrismo que vivimos hoy día en el siglo XXI tiene una larguísima historia, ¿no? La historia de la idea de que el centro del mundo es precisamente China. Yo pensé que era un egocentrismo del actual primer ministro chino. No, forma parte de una concepción ancestral del lugar de China en el espacio. Y esa idea fue importante porque, digamos, hoy día, este sinocentrismo contemporáneo que tiene que ver con el discurso político de China, reemplaza el eurocentrismo o el atlánticocentrismo de las potencias industriales modernas. Estamos viviendo un gozne de cambio de época y también de retórica de época. Pero en el siglo XVI, ¿quién aparece en el centro? XVI, XVII, XVIII, XIX, América. América es la bisagra entre China y Europa, o lo que llamamos Occidente, ¿no? Y esa bisagra responde a algo que es fundamental. América, con la plata y con el peso, digamos, esta moneda universal que se constituyó en la gran unidad monetaria del mundo, es el peso, es la moneda global de la llamada globalización temprana, pues es otra consideración sobre la centralidad de América en el mundo. Entonces, nuestras ideas de dónde está la centralidad del mundo también va cambiando en el tiempo, ¿no? La idea de pensar lo local, volviendo al tema, es que pensemos como historiadores en cómo los contemporáneos se miraban localmente también en el centro, los americanos, ¿no? Y en eso Nueva España positivamente
era el centro de esa construcción global. Claro, siglo XVII y primera mitad del XVIII, la mayor cantidad de plata se producía en el Perú, pero llegaba a Nueva España y de Nueva España recalaba en Oriente, ¿no? Y el hambre, como si se decía, el hambre de plata de China, que era insaciable, en realidad era una forma de distribuir en el mundo, porque también la plata americana y la plata mexicana circulaba en la India, en Indochina, etc. Y tenía muchos caminos para llegar. El camino de Acapulco, pero también el camino atlántico a través de Europa, ¿no? Entonces, la plata americana, de ahí la centralidad, digamos, abraza el mundo, porque llega a Oriente por Occidente y llega a Oriente por Oriente, ¿no? Llega por el Atlántico, llega por el Pacífico. A eso nos referimos entonces con repensar desde América esa centralidad. ¿Tenían, qué otros ejemplos, cómo se llevaban la plata? ¿En lingotes, en artículos, artesanías? ¿Cómo se la llevaban? Bueno, la plata estaba prohibido enviarla en barras, en lingotes, tenía que ser ensayada, tenía que pagar derechos reales, derechos al monarca y derechos de amonedación. ¿Y las encontramos ahorita todavía en algunos lugares de China, por ejemplo? Por supuesto. Es interesante porque Marco Polo se asombró de que en China no circulaban las monedas o no circulaba los metales en el comercio, todo era en papel. Pero la entrada y salida, ¿no?, era el cambio de papel por metal. O sea, era una economía fiduciaria, la primera gran economía fiduciaria en papel. Pero lo que requería era plata. Entonces, la unidad monetaria de la plata en el mundo era el peso. ¿Por qué? Porque tenía un peso común y porque tenía una ley, o sea, una cantidad específica de plata por moneda. Y la corona española era muy rigurosa, hacía devaluaciones subrepticias y así se financiaban algunas tareas, pero sobre todo ese peso, ¿no?, que llegaba a China, después era estampado con ideogramas del comerciante que lo hacía circular, o se fundía y se pagaban las deudas, ¿no?, con el peso fundido y con ideogramas que decían esta deuda se paga por tal cantidad de valor de fulanito a sutanito. Y se refundían y entonces se hacían como una especie de barras. Y luego lo que también se exportaba era la plata labrada, que ahí Nueva España era una maravilla porque los plateros novohispanos hacían todavía obras de arte. Obras de arte. Pero en ese entonces, ¿cómo que era? ¿Qué sí, labraban? Se llamaba plata labrada, platos, cubiertos, ¿no? Obviamente no objetos religiosos, sino objetos de uso, ¿no? La opulencia estaba precisamente en tener una vajilla de plata, ¿no? No solamente en América, sino también en Asia. Hay un, digamos, intercambio entre la opulencia de la plata en Oriente y la opulencia de la loza, ¿no?, estampada de China en América. Una loza que fue diseñada estéticamente para el gusto americano. También eso es interesante. ¿Cómo era? ¿Por qué para el gusto americano? Mira, esto es interesante porque en ocasión de una charla en el Museo Franz Mayer, en Ciudad de México, el Museo Franz Mayer tiene una colección fantástica de objetos de China desde el año 1000. Tienen piezas interesantísimas, Bueno, el curador me explicó, ¿no?, de una charla y después, en realidad me dio una lección sobre los objetos y me dice, ¿ves este jarrón enorme con dragones y todo estilizado y sobrecargado? Bueno, era lo que los chinos le vendían a los americanos, porque es un gusto diseñado desde China para, digamos, para la grandilocuencia de los novohispanos. La sobriedad, ¿no?, de la cerámica china era para los chinos. Pero tenían una línea for export, digamos. Directa de exportación para el gusto de los americanos. Para los ricos americanos, ¿no? Todo este gusto es barroco, atiborrado de elementos. Horror al vacío, ¿no? Era lo que caracterizaba y por supuesto que tenía un gran éxito. ¿Qué es lo que nos queda en América? Entonces uno puede tener, así como decíamos, la cocina, decíamos los testimonios escritos. Bueno, los paliacates.
Eso me llamó la atención, los paliacates que yo creía tan mexicanos, pues son. tienen un origen. Sí, claro, es una forma, como nos explicabas, de apropiarnos todos estos elementos que llegaban de fuera. Es que me imagino, bueno, los puertos, ¿no? Yo estoy pensando solo en Acapulco, pero quiero pensar que también por Veracruz Claro. Llegaban y bueno, por todos estos, porque venían, decías, bajando, ¿no? ¿Qué otras cosas entraban, llegaban, que se nos quedaron, que hoy podemos ver como ese mudo testimonio de la huella que se fue dejando a lo largo de tantos siglos? Bueno, los estampados, también las sedas. Fíjate que algo que llegaba de la India era joyería, pedrería, ¿no? Rubíes, esmeraldas, etcétera, labrados, ¿no? Labrados incluso en la vestimenta, incorporados a la vestimenta, ¿no? De eso, bueno, hay un fantástico museo en Puebla, precisamente, ¿no? Que montaron una exposición maravillosa sobre esa variedad de objetos, ¿no? Que arribaban, suntuarios y populares, de consumo popular. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos platicando con nuestro invitado. Está con nosotros el doctor Antonio Ibarra, quien, bueno, pues está encabezando la Cátedra Institucional Primo Feliciano Velázquez y que hoy está dedicada a aproximaciones a la historia local de la América hispánica. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, a mí de pronto, porque a lo mejor me parece que solo nos podíamos quedar con la idea de que todo entraba por los puertos y que ahí se quedaba, en Acapulco, en Veracruz, en, no sé, a lo mejor Manzanillo, no sé si ya existía. San Blas era el más cercano, claro. Estamos hablando de hace varios siglos, pero también pensar en que ahí se quedaban, pues a lo mejor es un poco limitado porque pues aún con todas las condiciones que había de movilidad, de transporte, de tecnologías, seguramente seguían varios mecanismos muy de la época. ¿Cómo llegaban o hasta dónde llegaban estos pues, mercancías, todos los objetos, prácticas, todo esto? ¿Cómo se metía pues en las venas de México, en esos otros espacios en donde no son puertos necesariamente? Muy interesante. Mira, para estudiar como eso que dices, el tejido capilar de la circulación de mercancías, que está de alguna manera reflejando los gustos del consumidor, de un consumidor muy diverso, lo podemos rastrear. ¿Cómo? Hay varios caminos. Uno ya lo hablamos, cómo las prácticas locales se están reflejando en la culinaria, en la vestimenta, etcétera, ¿no? La apropiación de los objetos. Pero una manera de verlo así más macro, digamos, de tener una mirada sobre el espacio, es a través de la circulación de las mercancías que se bautizaron en la época como de China, que ya decíamos que tenía que ver con todas, distintas de la India, del sudeste asiático, etcétera. Pero entraban como mercancías de China. Entonces los registros coloniales en las distintas ciudades y sobre todo pueblos, ¿no? Haciendas, comunidades campesinas, eran consumidores. ¿Cómo se distribuía esto? Bueno, la evidencia que nos deja la historia fiscal de la época es que el pago de los derechos por mercancías de China no se corresponde con lo que estrictamente entraba por los puertos. Es decir, había una oferta mayor a lo que se registraba en los puertos. Y como en su momento, en el siglo XVIII, los comerciantes de México competían con las demás comunidades comerciales, por ejemplo, con la de Guadalajara,
los comerciantes de Guadalajara eran grandes introductores de mercancías chinas, por el Atlántico y por el Pacífico, ¿no? Legales y un poquito ilegales. Ahora, ¿dónde hacer que la mercancía china, digamos, se distribuya en amplios territorios? Las ferias. La feria más importante en el siglo XVIII, en la cintura del centro y norte, era la Feria de San Juan de los Lagos. Una advocación construida en el siglo XVII que fue creciendo en un espacio de religiosidad que conectaba el norte con el centro y con el oeste, etc. La Feria de San Juan fue importantísima para los comerciantes de Guadalajara para introducir mercancías asiáticas. Y se vendían durante 15 días en la fiesta de la Virgen en diciembre. Durante 15 días no se cobraban impuestos de introducción. Entonces era fantástico porque era el momento en que podían y venían, ¿no?, los comerciantes, los peregrinos, los consumidores que venían del norte de México por el camino de tierra adentro, sobre todo del norte minero, San Luis desde luego. Entonces se abastecían de mercancías asiáticas que después distribuían capilarmente por sus territorios. Entonces eso lo podemos mapear, digamos, lo podemos reconstruir y podemos seguirle la huella a esas mercancías chinas, porque si la Feria de San Juan no pagaban, en las sucesivas entradas a los distintos pueblos, ciudades y minas hay registro menudo de que entraba. Y en algunos casos, porque iban con guías, las guías era, va tal mercancía, vale tanto, etcétera, etcétera. Los valores no tienen que ver tanto con los precios, sino con un registro fiscal, ¿no? Se pagaba por un determinado valor, pero eso no importa. Lo importante es que aparece en la descripción de las mercancías. Entonces el arriero llevaba su registro de las mercancías que cargaba para que no le abrieran los baúles, y ahí lo que tenemos son esas evidencias. Ahora pensemos, la Feria de San Juan era una congregación multitudinaria de peregrinos, ¿no? Durante 15 días era un epicentro del norte centro de México, pero también era una enorme congregación de mulas de los arrieros, ¿no? Porque era, digamos, el círculo concéntrico de San Juan de los Lagos era un paisaje de mulas que después, por supuesto, transitaban por todos los caminos para redistribuir las mercancías. Bueno, los comerciantes de Guadalajara, a través de los despachos de su aduana, pude averiguar que entre el 60 y el 70% de las importaciones que tenían las despachaban a San Juan de los Lagos. Y ahí aparecen las mercancías llamadas de China. Entonces tenemos como momentos y lugares que detonan la distribución. Y esto que señalas muy apropiadamente, cómo llegaban a las comunidades más lejanas o a los mineros. Es increíble, los centros mineros, uno puede seguir a través del consumo la prosperidad, la borrasca y el ocaso de un centro minero. Por el consumo, por supuesto. Claro, entre mayor bonanza tenían, más mineral estaban extrayendo, seguramente había dinero a manos llenas y con ello compraban todo tipo de mercancías, lujos, excentricidades quizá. Eran cosmopolitas. Los centros mineros son centros cosmopolitas, incluso los más alejados. Podían pagar. Podían pagar, tenían plata para abreviar, ¿no? Y la plata era el alimento de la conexión con Asia, ¿no? A través de Europa o directamente. Entonces, lo que tenemos es un mundo que está un poco a la sombra y que vale la pena recrear. ¿Dónde? Los archivos. Yo diría, el archivo histórico que tienen en San Luis Potosí debe tener muchas claves que nos expliquen el consumo de las élites y el consumo de los pueblos mineros, ¿no? Porque no solamente es el gran centro minero del Cerro de San Pedro, hay una minería dispersa, ¿no?, de pequeños centros productores de plata. Sí, alrededor de San Luis, Guanajuato, Zacatecas, San Luis. Y las zonas, ¿no?, de pequeña Puebla. minería, donde uno puede poner el ojo, el microscopio, digamos, ¿no?, para ver eso, y nos va a revelar, por supuesto, que ese tejido capilar de circulación pues estuvo presente, como decíamos, en la cultura culinaria, en la cultura del vestido, en la cultura de la ostentación, pero también de la cotidianeidad.
¿En qué ejemplos puedes tener ahora que recuerdes algo de estos registros, por ejemplo, que llevaban los arrieros para que ya no le abrieran el baúl y ya no revisaran, aquí está lo que llevo? ¿Qué tipo de cosas te has encontrado? No sé si cerca de San Luis, pero bueno, esto que nos dices, San Juan de los Lagos es nuestro vecino, todavía tenemos muchísima vinculación con estas peregrinaciones que hay de sanjuaneros, precisamente de miles de potosinos que van y visitan a la Virgen todos los años. Sí es una relación muy estrecha, no sé si en San Luis o en Zacatecas, en donde hayas tenido como esta posibilidad de ir viendo qué huella se dejó, de qué tipo de mercancías. El radio de distribución de San Juan de los Lagos llega hasta Chihuahua, ¿no? Los registros en una figura fiscal que se llamaba alcabala, ¿no? Que se pagaba una cantidad por la introducción de mercancías a los lugares de venta. Ahí, en ese ramo fiscal, están los registros de los libros de entrada, los libros manuales, y en algunos casos están lo que se llaman comprobantes de cargo, que es lo que el arriero llevaba para justificar lo que llevaba. Eso es lo que hay que buscar. Y es un trabajo microscópico, eso es granulado, son hojuelas que nos están revelando algo más grande. Hay que buscarlas, hay que rastrearlas. Yo invitaría a que se hagan búsquedas en los archivos locales de aquellos que fueron centros mineros, ¿no? ¿Tú has encontrado algo? Sí, pero yo lo he visto para el caso de la Administración General de Guadalajara y que trabajé esa pequeña minería que eran campos de minas, de pequeños centros mineros, en donde aparece esto que te decía, cómo se va incrementando en función de la prosperidad del centro minero, primero los efectos de la tierra, después los efectos de Castilla, efectos europeos y los de China. Entonces, imagínate, por ejemplo, en un pueblo que se llama San Sebastián del Oeste, en la Sierra Madre Occidental, la demanda de medias de seda. De medias de seda, pues, digamos, para usar el domingo, ¿no? Pero eran medias de seda que compraban los mineros, sus familias, sus mujeres, ¿no? También textiles de seda, de algodón, etcétera. Que se ven claramente en los registros de los arrieros, ¿no? Que dejan en la administración, ¿no? Para liberarse del pago del cobro, dejan el registro. Entonces, son las hojuelas del comercio. Eso es lo que hay que buscar, las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas nos hablan de un mundo grande. Bueno, pues muchísimas gracias porque nos has abierto como todo un panorama en donde a veces pues no nos imaginamos estas repercusiones a lo largo de los siglos que todavía están ante nosotros, ¿no? Que todavía hay evidencias de estos pues mudos testimonios de cómo se fue construyendo, cómo fue dejando esta huella, el rebozo de seda de Santa María, el paliacate, el mole, todos estos platillos de la época novohispana que son herencia y tradición nuestra, sí muy mexicana, pero alimentada, enriquecida con toda esta historia y vinculación que hemos tenido a lo largo de los siglos con China. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a ti, a tu auditorio. Muchísimas gracias al Colegio de San Luis por la invitación tan generosa. Bueno, pues va a estar todavía varias semanas por acá con nosotros. Hasta septiembre vas a estar impartiendo parte de este seminario que estás encabezando, aproximaciones a la historia local de la América hispánica. Y bueno, pues nosotros con esto nos despedimos. Gracias a todo el equipo que hace posible. También le agradecemos que nos ayude a que este esfuerzo de comunicación llegue hasta ustedes. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. No te pierdas de la siguiente sesión del seminario Dinámicas Socioambientales, los casos de Mezquitic y Ahualulco, el 15 de julio a las 17 horas en la sala de videoconferencias 1 del Colsan. Descarga libros gratis de nuestro fondo editorial. Entra a librosdigitales.colsan.edu.mx y selecciona el libro de tu interés. Tenemos varias publicaciones relacionadas con estudios políticos, estudios sobre agua y sociedad, crítica y análisis literario, estudios desde la antropología y la historia. Ya está abierta la convocatoria para las 5ª Jornadas de Historia Económica del Occidente de México, a realizarse del 15 al 17 de octubre de 2025. Tienes hasta el 1 de septiembre para registrarte.
Consulta todos los requisitos en nuestra página web. Participa en el Tercer Congreso Internacional de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales. Tienes hasta el 29 de agosto de 2025 para postularte. Consulta todos los requisitos en nuestra página web y redes. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.